Para abordar el tema de reverberación del sonido, tenemos que primeramente analizar las reflexiones múltiples que se dan dentro de un recinto cerrado. En este caso vamos a lograrlo a través de esta serie de imágenes que van de la imagen A a la imagen D. Finalmente, estas cuatro imágenes muestran la progresión o el progreso de una onda sonora en su viaje a través de un frente de ondas esférico, como podemos ver aquí en la imagen A. También es interesante ver que esto va pasando conforme el tiempo también va transcurriendo. Conforme el tiempo va siendo mayor, vemos que la onda va generando un patrón cada vez más complejo dentro del recinto. Bien podemos ver cómo inicialmente, antes de que el frente de ondas esférico que tenemos aquí impacte con alguna de las superficies, con alguna pared, si podemos llamar esta pared que vemos aquí como la pared trasera, pues podemos ver que efectivamente antes de que el frente de ondas impacte con la pared trasera, pues el patrón es muy simple, es una esfera, por así decirlo, y en el cual ha transcurrido, como este ejemplo lo muestra, un 200avo de segundo. Esto para la imagen del inciso A. Para la imagen del inciso B, vemos que ya ha transcurrido un poco más de tiempo, un centésimo de segundo. Y aquí sí ya el frente de ondas esférico ya ha impactado, ha golpeado la pared posterior. De esta manera, podemos ver que el patrón se comienza a hacer un poquito más complejo y el frente de onda está a punto de tocar o de impactar ya las paredes laterales, como podemos ver. Entonces, aquí ya comienzan los impactos en esta imagen representativa del inciso B. En la imagen C podemos ver que ya en un momento dado ha golpeado al tiempo de un 50avo de segundo con las paredes laterales. Ya la pared posterior ya fue golpeada desde el principio, desde la imagen B, pero ahora aparte ya ha golpeado las paredes laterales. Por lo tanto, vemos cómo la señal se hace todavía más compleja. Y ya para el inciso D, vemos que ha transcurrido un 17avo de segundo. Pues aquí sí ya los impactos han sido más frecuentes conforme el tiempo ha transcurrido y vemos que el patrón que se ha formado dentro del recinto ya es bastante complejo. Es tan complejo o puede llegar a ser tan complejo que finalmente se puede crear dentro del recinto un campo difuso, condiciones de campo difuso. Es decir, donde la energía sonora o todos estos choques que vemos aquí, la energía sonora representada por estas líneas y este patrón tan complejo que vemos aquí puede ser muy uniforme dentro de todo el recinto. Esto es interesante mencionarlo por lo que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que ha sucedido con respecto a el nivel de presión sonora contra el tiempo. Vimos efectivamente que el tiempo fue transcurriendo conforme el patrón se hacía más complejo. Finalmente, aquí nos dan dos gráficas, dos tipos de líneas que representan una gráfica cada una de ellas, una línea punteada, que está representada aquí en esta parte, y una línea continua que representa esta parte de la gráfica. Ambas podemos ver que representan cosas diferentes. ¿Sí? Primeramente vamos a hablar de la línea continua que tenemos aquí. La línea continua representa el recinto sin tratamiento acústico.
¿Qué quiere decir esto? Que aún no hemos instalado materiales absorbentes del sonido, por ejemplo, dentro de ese recinto. De la diapositiva anterior podemos tomarla como ejemplo y representa eso. Entonces, una situación importante que debemos analizar es que si no están instalados materiales absorbentes del sonido y el recinto es bastante reflejante, se puede formar un patrón como el del inciso D, como la imagen del inciso D. Y eso que representaría que, pues, seguramente al llegar ese sonido que se está reflejando, o esos frentes de ondas que representan a un sonido o una serie de sonidos que se están reflejando en las paredes, a un nivel determinado, en este caso un nivel de 80 decibeles, y en este es un ejemplo nada más, pero podemos ver cómo llega a su máximo de 80 decibeles, y una vez que cesa o deja de emitirse ese sonido, pues entonces esa serie de reflexiones se van atenuando. ¿Con qué? Con las paredes mismas, a pesar de que sean sumamente reflejantes. De todos modos, recuerden que si tienen por naturaleza una característica de absorción inmersa en ellas. Es decir, puede ser que absorban muy poquito, pero ese poquito que van absorbiendo va, como pueden ver al paso del tiempo, matando el sonido, matando la energía sonora, de tal manera que se va acabando, se va agotando, se va agotando. Vean cómo va bajando ya. Aquí después de este tiempo, aquí comenzó, y más o menos al punto 8 segundos, vean cómo ya bajó 10 decibeles, ya está en 70. Sigue pasando el tiempo y sigue bajando, bajando, bajando. Obviamente también que está actuando la absorción debida al aire, recuérdenlo muy bien. No está actuando nada más la absorción debido a la superficie, sino también la absorción debido al aire. No sabemos si había mobiliario o no había mobiliario. Pensemos que no había mobiliario, entonces nada más está actuando la absorción debido a las superficies y la absorción debida al aire. Por lo tanto, es probable que tarde un poquito más. O sea, si hubiera muebles, si hubiera sillones, si hubiera personas, pues la absorción que generan esos factores, pues haría que seguramente esta pendiente estuviera mucho más pronunciada. Es decir, acortaría el tiempo en que la energía sonora o la señal acústica muere o llega a cierto nivel. Pero aquí, como nada más estamos ejemplificando que el recinto pues es cerrado, simplemente desnudo, con paredes altamente reflejantes, pues bueno, vean que es más lento el progreso o el proceso en el que la señal va decayendo. Entonces, de tal manera que para bajar de 80 decibeles hasta 50 aquí, pues transcurren aproximadamente, vamos a decir, 2 segundos, aproximadamente cercanos a 2 segundos, 1.8 segundos más o menos, aquí como podemos ver. Sí, estamos tomando desde este punto la señal, ¿verdad? Desde 0 segundos, desde que llegó a su máximo y empezó a decaer la señal, son aproximadamente 1.8 segundos. Ahora vamos a ver si dentro de ese recinto nosotros colocamos materiales absorbentes del sonido, o se llena con gente, con algo de gente, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, vamos a ver qué sucedería. Ahí sucede que, bueno, aquí tenemos un máximo de aproximadamente 70 decibeles, vean, aquí está, estoy hablando de la línea punteada ahora, y entonces el máximo llega a 70 decibeles. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora pasa que está actuando nuevamente la poca absorción que están produciendo las paredes reflejantes que se encuentran en ese lugar. También está actuando la absorción debida al aire, pero también está actuando toda la absorción de esos materiales acústicos que hemos instalado, absorbentes del sonido por supuesto, o la gente que probablemente se hizo ahí
presente dentro del recinto, o las dos cosas incluso. ¿Eso qué hace? Hace que vean cómo se absorbe mucho más rápido la energía sonora por todos esos factores que están ya involucrados. Pues ahora el tiempo es aproximadamente ya nada más de 0.5 segundos. Aproximadamente, miren, está entre el 0 y el 1, ¿no? Más o menos, un poquito menos del 0.5, pero que va del 1.8 que teníamos con el recinto desnudo, ¿verdad? Ahora que hemos ya involucrado materiales absorbentes del sonido. Entonces, este comportamiento es básico. Esto es lo que pasa exactamente cuando nosotros tratamos acústicamente un recinto. Antes lo tenemos que medir y calcular antes de haber sido tratado acústicamente y después de haber sido tratado acústicamente. Obviamente que después de haber sido tratado acústicamente tendremos que el tiempo que tarda en morir la señal pues debe ser menor. Así es que esta es una característica importantísima en el tema de reverberación. Hay que tomarla muy en cuenta. Y bien, ahora sí hablaremos de lo que es reverberación. Reverberación finalmente como el remanente acústico dentro de un recinto después de que la señal de excitación ha sido removida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si yo aplaudo, ese aplauso llegará a un máximo tal y como lo vimos en la diapositiva anterior y después, dependiendo de las características del recinto, irá cayendo poquito a poquito. Si no hay materiales absorbentes del sonido, entonces irá decayendo más lento, pero si hay materiales absorbentes del sonido, entonces el decaimiento será mucho más rápido. Entonces es ese remanente que queda después de que la fuente ha cesado. Esa característica se le conoce como reverberación. Y es un tema pues igualmente vital en el acondicionamiento acústico de un recinto. Básicamente está de la mano o va de la mano con lo que es la absorción. Entonces, antiguamente, como vemos aquí en el segundo párrafo de esta diapositiva, la reverberación se consideraba o era considerada como la característica más importante en un espacio cerrado o en un recinto para voz o música. Sin embargo, ahora ya sabemos que está involucrada la geometría, que está involucrado las dimensiones, la absorción, por ejemplo, una serie de factores de los cuales ya hemos venido hablando, y ya no es nada más la reverberación la característica más importante dentro de un recinto cerrado dedicado a voz o música. Entonces ya son muchos parámetros, como dice aquí, medibles dentro de un espacio o que definen la calidad de un espacio acústico. Así que bueno, sí es muy importante, pero ya no es la única. Ya sabemos entonces que existen otros parámetros muy importantes. Ya hablamos también de la reflexión, por supuesto. Ya hablamos también de lo que es la difracción del sonido, la refracción del sonido. Ya hablamos también de lo que es la absorción del sonido y de la geometría y de las dimensiones y de las condiciones atmosféricas, etcétera. Ya son muchos parámetros los que hay que tomar en cuenta. Ya no nada más es la reverberación. De eso nos habla entonces esta diapositiva, en la cual hemos definido lo que es reverberación. Continuando con el tema, bueno, vamos a hacer referencia a otro concepto sumamente importante. Este concepto sí es muy básico en cuanto a los cálculos que nos van a dar precisamente la pauta para conseguir acondicionar adecuadamente un recinto acústico. Y hablo del concepto de tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación, bueno, pues es el tiempo en segundos que tarda en descender o en decaer 60 decibeles el nivel de presión sonora en un recinto cerrado.
originalmente en un estado estable después de que la fuente ha cesado. Bien, aquí, ¿por qué 60 decibeles? Muchos nos preguntamos al principio, cuando no conocemos el concepto, del por qué tienen que ser forzosamente 60 decibeles. Bueno, 60 decibeles es porque es el nivel de presión sonora que en caso de descender a partir de un estado estable, el sonido deja de percibirlo, el cerebro, perdón, deja de percibirlo como un sonido. Es decir, ya lo interpreta como un silencio. Cuando nosotros estamos en un estado estable, es decir, tenemos una señal con cierto nivel de presión sonora y de repente la cortamos, en el momento en que la señal comienza a descender y su descenso llega a 60 decibeles, por decir el estado estable en el que estábamos, vamos a pensar que tiene un valor de 100 decibeles. Si en un momento dado cortamos esa señal, pues va a empezar a bajar de 100 a 95, a 90, a 85, 80, así sucesivamente, hasta llegar a 40 decibeles. Entonces el tiempo que tardó en descender de 100 a 40, que son 60 decibeles, es a lo que llamamos tiempo de reverberación. Y tardará más o menos, dependiendo de si el recinto es más reverberante o el recinto o más reflejante o el recinto es más absorbente o está equilibrado entre ambos tipos de materiales. Entonces un cálculo nos permite saber si necesito instalar materiales absorbentes del sonido o no necesito instalar materiales absorbentes del sonido. En otras palabras, ese cálculo nos va a decir qué tanto debemos acondicionar nuestro recinto para que sea utilizable dentro de las aplicaciones que se le ha dado al mismo o para lo cual fue creado. Entonces hay que tener muy presente esto, ¿no? De que si estando en un nivel estable o en un estado estable, en el momento en que la señal desciende 60 decibeles, el cerebro ya lo interpreta como silencio. Aunque en realidad llegue otra persona y diga que no estuvo presente, ¿verdad?, desde el estado estable y entre y nos diga, no, pues sí se escucha un poquito, no, pues yo ya no escucho nada. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya presenció o ya estuvo inmerso en ese descenso de 60 decibeles. Si otra persona no estuvo en ese descenso, pues obviamente que sí va a escuchar algún sonido. Pero cuando alguien está inmerso en ese estado estable y después percibe o experimenta 60 decibeles de decaimiento en la señal, pues entonces lo interpreta como silencio, ya no escucha básicamente nada. Entonces, hay una fórmula que nos va a permitir calcular este tiempo de reverberación. Y es una fórmula que se aplica en recintos donde predominan, por ejemplo, condiciones difusas del sonido. Ya hablamos en un principio, cuando vimos el patrón más complejo, el inciso D, de que puede llegar un momento en que las condiciones pueden ser, acústicamente hablando, muy difusas dentro de un recinto. ¿Qué quiere decir difuso? Pues que al generar, por ejemplo, una señal de voz, pues no sea muy difícil entenderlo, ¿no? O sea, difuso para algo, en una aplicación visual, algo difuso es verlo borroso. Entonces, en una aplicación acústica, pues es escucharlo confuso, que no se entiende con precisión. Entonces, un recinto de esas características pues requiere de ser acondicionado acústicamente, pues para que la señal pueda ser entendida o comprendida con mucha mayor facilidad. A ese nivel de comprensión se le conoce como inteligibilidad.
cuando nosotros entendemos un discurso o un mensaje dentro de un recinto cerrado, podemos decir que el recinto posee una buena inteligibilidad o un nivel de inteligibilidad alto. Y entonces el tiempo de reverberación se abrevia con la abreviatura, valga la redundancia, T60 o RT60, que en inglés es Reverberation Time 60 o 60. En español también puede ser TR60, tiempo de reverberación 60. El número 60 pues, es muy claro del por qué se está utilizando, ¿no? Implica o indica el descenso de 60 decibeles del que hablábamos hace un momento. Entonces, esta es una de las formas, una abreviatura que se puede utilizar para el tiempo de reverberación. Como les dije, la otra es RT60 o TR60. Se lo pueden encontrar de estas tres maneras y bueno, cualquiera de ellas es válida. Así que la fórmula para calcular el tiempo de reverberación en el sistema internacional es esta. Es un factor de 0.161 multiplicado por el volumen del recinto entre la absorción calculada del mismo. El resultado pues, nos tiene que dar en segundos. Al hablar de tiempos nos tiene que dar en segundos. V, ya dijimos, es el volumen del recinto en metros cúbicos y A es la absorción total del sonido, que la absorción total ya aprendimos a calcularla. Y obviamente esta absorción, si estamos en el sistema internacional, estará dada en sabines métricos. Así que esta fórmula también es conocida como la fórmula de Sabine, en honor a Wallace Sabine, que fue quien pues dio las bases para crear esta fórmula al estudiar ampliamente una diversidad muy grande de recintos acústicos cerrados. Así que, bueno, tenemos aquí la fórmula en el sistema internacional. También tenemos la misma fórmula, pero en el sistema inglés, que será 0.059 por el volumen también entre la absorción. Y el resultado, pues sí, obviamente también nos da en segundos. V sigue siendo el mismo volumen en pies cúbicos y A es la absorción, pero ahora en sabines nada más. Recuerden esa diferencia entre sabines y sabines métricos. En la que una se utiliza en el sistema inglés y la otra se utiliza en el sistema internacional. Pues bueno, hemos visto entonces las fórmulas que vamos a utilizar para calcular el tiempo de reverberación T60 o RT60 o TR60. Y ahora, déjame checar aquí. Sí, bueno, aquí la cuestión me está dando el puntero muy grueso, pero bueno, aquí la situación del por qué nos da 1.8 segundos es porque aquí voy a hacer más larga esta línea. Si yo hiciera más larga esta línea, si se dan cuenta, lo que pasaría sería lo siguiente. A ver, déjenme borrar aquí. Ok, ya está. Sería lo siguiente, ¿no? Aquí hacia abajo voy a prolongar este eje. Okay. Vamos a suponer que prolongo este eje. Y de esta manera voy a graduarlo hacia aproximadamente.
Bien, fíjense, aquí de 80 decibeles a 70, en este punto, aquí en 70, aquí, ya descendió 10 decibeles, aquí en 60 ya descendió 20 decibeles, aquí en 50 ya descendió 30 decibeles, aquí en 40 ya descendió 40 decibeles, pero necesitamos que descienda 60 decibeles, no nada más 40, ¿no? Entonces nos faltan 20 decibeles más. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a tratar de graduar esto un poquito más preciso. Vamos a decir que por aquí más o menos, ahí está. Ahí está. Entonces, aquí más o menos ya habrá descendido 30 decibeles. Más o menos. Y aquí ya habrá descendido 20 decibeles. Hasta 20 decibeles, perdón. Hasta aquí, esta es la que me interesa porque de 80 menos 60 tendría que descender hasta 20 decibeles aproximadamente. Vamos a decir que está ahí y que esta continúa su descenso en esta forma. Bien, entonces, igual si nosotros trasladáramos el tiempo, el eje del tiempo, aquí lo voy a... Entonces aquí llevaremos 1.2 segundos. Aproximadamente aquí llevaremos 1.4, más o menos. Aquí habremos llegado más o menos al 1.6 aproximadamente. 1.6. Y finalmente conseguiremos nuestro descenso de 60 decibeles en 1.8. Ahí está. Aproximadamente así sería. Y encontraríamos el por qué. En este caso, en el ejemplo, nos dice que el resultado es de 1.8 segundos. Seguramente se habrán preguntado, bueno, al principio, ¿por qué si nada más llegaba hasta 1.2? Bueno, la respuesta es de que hasta 1.2, un poquito más, había llegado a un descenso nada más de 40 decibeles, es decir, de 80 hasta 40, entonces tuvimos que recorrer el eje, alargarlo, mejor dicho, para llegar hasta su descenso de 60 decibeles, es decir, de 80 menos 60 llegar aquí al 20 en la graduación del eje Y y así obtener los 1.8 segundos que nos marcaba el ejemplo. Entonces, anteriormente los sistemas de captura, en este caso de los tiempos de reverberación, daban aproximadamente pendientes que no llegaban a mostrar los 60 decibeles de decaimiento, y lo que se hacía pues, era lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Básicamente alargar los ejes, trasladarlos, y ya con eso podríamos nosotros calcular el tiempo de reverberación. Hoy en día, pues ya con los sistemas, aplicaciones, analizadores que existen, pues ya no es necesario eso, ya lo dan prácticamente de manera automática. Y esta es la manera entonces como se obtiene o cómo se puede lograr establecer gráficamente un tiempo de reverberación. Muy bien, finalmente vamos a borrar aquí. Y vamos a continuar. Vamos a continuar hablando acerca de, bueno, un tema muy relacionado a lo que es el tiempo de reverberación, que es la tasa de descenso. La tasa de descenso es, como vemos aquí, una tasa promedio, en el cual el nivel sonoro reverberante desciende después de que la fuente ha cesado, y viene dada por tasa de descenso igual a 60 entre
el tiempo de reverberación RT60. Entonces es una tasa que nos indica pues básicamente cuál es la velocidad en dBs por segundo en el que pues desciende precisamente esa gráfica o esa pendiente que vimos en la gráfica anterior. Entonces la tasa de descenso en el ejemplo anterior vimos que el TR60 era de 1.8 segundos. Si dividimos 60 entre 1.8, el 60 siempre va a ser el numerador va a ser una constante en esta fórmula. El 60 siempre va a ser el numerador y siempre se va a dividir entre el tiempo de reverberación obtenido. Entonces, si dividimos 60 entre 1.8 segundos, 60 decibeles hay que aclarar. Aquí le vamos a agregar decibeles, porque las unidades de la tasa de descenso pues son decibeles. Y aquí recuerden que son segundos. Entonces el resultado nos debe dar en decibeles sobre segundo. Entonces, en el ejemplo anterior vimos que el tiempo de reverberación T60 o RT60 o TR60 era de 1.8. Si dividimos 60 entre 1.8 nos da una tasa de descenso de 33.3 decibeles por segundo. Entre mayor sea la tasa, el tiempo de reverberación, la tasa de descenso será menor, obviamente. Entre menor sea el tiempo de reverberación, la tasa de descenso será mayor. Es decir, es inversamente proporcional al tiempo de reverberación. Entonces es también un indicador muy útil a la hora de analizar precisamente esta característica de tiempo de reverberación dentro de un recinto acústico. Y es muy sencillo de calcular. Y aquí también estamos pues ya estableciendo su fórmula, que también es muy sencillo.